Matemáticas de segundo de secundaria, módulo 3, tema 7. Tenemos la liga donde lo puedes encontrar en Google, que es una plataforma grande por medio de Drive. Este es un trabajo en PowerPoint y es la búsqueda, organización y presentación de información en histogramas o en gráficas poligonales. Puede ser serie de tiempo o de frecuencia, según el caso, y análisis de la información que proporciona. Aquí tenemos un ejemplo que se ve muy leve, que es trazos de líneas, que es una analogía en cuanto a que podemos utilizar y después los borramos. Es como hacer un bosquejo y vamos a ir describiéndolo poco a poco. Análisis y presentación de datos. En las gráficas se destacan las características como variables relacionadas con medidas como altura, peso, distancia, área, volumen, temperatura. Se usan los histogramas. Las temperaturas máximas, este es un ejemplo, de los 32 estados de la República Mexicana, comenzando por Aguascalientes y terminando con Zacatecas. Y aquí tenemos la serie de datos, son 32 datos y están dados en grados. Y bueno, aquí se puso diferentes colores porque aquí es muy importante, docente, alumno, que tomes en cuenta que para diferenciar mayores o menores nos es muy fácil los números y los colores para que los diferenciemos unos de otros. Aquí tenemos a los 32 estados de la República. En el mapa vienen todos sus nombres y aquí nos dimos a la tarea en orden alfabético de proporcionar los que va desde Aguascalientes hasta Zacatecas. Y aquí tenemos los números, este lo puedes ver en PowerPoint, donde están acomodados por orden alfabético. Bien, posteriormente, que es lo que te comentaba, vamos a tener una serie de, en este caso, tablas de doble entrada o frecuencia, o cuadros de doble entrada, o lo que llamamos una tabla, en la cual vamos a tener aquí el intervalo. Aquí lo pusimos hasta abajo. El histograma con datos agrupados en intervalos de tamaños de 4 grados es el siguiente. Entonces va del de 17, 18, 19 y 20. Por eso son 4. Y está acomodado del 17 al 20, del 21, 22, 23 y 24. El intervalo es del 25 al 28, del 29 al 32 y del 33 al 36. Estos son los grados y se llaman intervalos, son como un rango que va de uno hasta otro. Le llamamos el máximo y el mínimo. Y aquí están los datos que estuvieron con rojo. Los que cayeron del 17 al 20 fue el del 17.5, el 18.7 y el 22.2. ¿Cuántos datos son? 3, que es la frecuencia. Los otros los colocamos de color naranja o a lo mejor se ve amarillo. Y es el 22.2, 23, 23.4, 23.4, 24, 24, 24.4 y 24.5. Y en total estos datos son 8. En el rango del 25 al 28 cayeron estos 9 que están en color verde. Y los que más son negros. Y del 29 al 32 fueron 11. Y del 32 al 36 es 1. Y aquí tenemos a lo que se llama el histograma. El histograma va desde el intervalo del 17 hasta el 21, que es donde ya empieza el nuevo, del 21 al 22, que es donde está el límite, y aquí no hay espacios. Esta es la diferencia entre el histograma y la gráfica de barras, que la vamos a ver un poquito más adelante. Estos datos sí son sacados del gobierno en ese año, va a ser más o menos en el 2015, 2016, un poquito más, un poquito menos. Son estos datos, son reales y la gráfica es obtenida precisamente por este gobierno que hizo estos datos. Aquí están todos los estados de la República y aquí está anotando los intervalos y las frecuencias, que la máxima es de 11, aquí está anotado hasta el 14. Y bueno, aquí nos está explicando qué es una frecuencia. Aquí la frecuencia, como no cabía, le pusimos el número, el símbolo del número, y en total son 32. En estadística, la frecuencia de un evento es el número de veces en que dicho evento se repite durante un experimento o muestra estadística.
Comúnmente la distribución de la frecuencia suele visualizarse con el uso de histogramas. Bien, los 32 quiere decir que toda la sumatoria de todos los datos fueron 32 porque son 32 estados. De acuerdo con la información contenida en la gráfica, completen la siguiente tabla, luego respondan lo que se pregunta. Bien, aquí ya es otra tabla, más formal todavía, donde tenemos lo que es clase, límite de clase, frontera de clase, marca de clase y frecuencia. Aquí cada docente y cada libro de texto maneja diferentes temas. Aquí lo están dando ya un poco más formal. La clase va del número 1 al 5, que es como un número progresivo. Límites de clase, que va del 17.5 al 20.5, del 21.5 al 24.5, y así va los límites de clase. La frontera, que es lo que ya habíamos visto más sencillo, que va del 17, 18, 19, 20, y aquí todavía es el 21, porque se va a repetir el 21, se vuelve a repetir el 21 abajo, y va del 21, 22, 23, 24 hasta el 25. Volvemos a repetir abajo el 25, es como que se engancha, y 25, 26, 27, 28 y 29. Se vuelve a enganchar el 29 hasta el 32, y del 32, 32, 34, 35 y hasta el 36. Bien, aquí es la marca de clase, es decir, de esos 5, ¿cuál es el del medio? Entonces, en el caso 17, 18, 20, 17, 18, 19 va a ser el del medio. En el caso del 21 al 25, el del medio es 21, 22, el 23. Y así de estos 5 datos, el del medio va a ser el que vamos a colocar en medio. Y la frecuencia es que ya la habíamos obtenido con antelación. Los estados que cayeron, ahorita no nos interesan tanto los números, sino que son rangos o límites o números muy específicos. Y aquí, bueno, la frecuencia es cuántos cayeron en ese rango y ya los habíamos visto con antelación, 3, 8, 10, 11 y 1. Y aquí nos están explicando qué es una frontera de clase. Es otra cosa que ajustar el intervalo, le vas a agregar al último 0.5, entonces si fue 17, pues va a 17.5. Y el superior, que fue el 35, el 36, perdón, le vamos a agregar al 36.5. Y aquí nos hacen una serie de preguntas. ¿Cuál es la marca de clase del intervalo de temperatura máxima? Y pues aquí va a ser de 36, que está anotado aquí con rojo. Y aquí cuál estado alcanza las temperaturas. Esas temperaturas, ¿quién alcanzó? Nada más fue uno, que fue de 34, y fue el estado de Tabasco. Por eso contesta que fue 1. ¿Cuál es la marca de clase del intervalo de moda? El intervalo de moda es de 31 porque fue el que tuvo más frecuencia. ¿Cuántos estados alcanzan estas temperaturas? Bueno, 11 alcanzaron estas temperaturas. ¿Cuál es el rango de temperatura que alcanza la mayoría de los estados? El rango es el que está aquí anotado, que va del 29 al 32.5. Entonces tenemos que ser muy explícitos con lo que se nos pregunta. Aquí las preguntas son muy claras y también nosotros contestamos de manera muy clara. Moda y ancho de clase. El ancho de clase es la distancia entre el límite inferior de una clase y el límite inferior de la siguiente clase. Y en estadística la moda es como la ropa que la mayoría usa, lo que está de moda es, digamos, a nivel social, y a nivel matemático es la frecuencia constante, el que más cae en este número es lo que tenemos por moda. Y aquí lo tenemos dibujado, lo que es la mediana y la media, que son otras medidas de frecuencia, medidas estadísticas que posteriormente las vamos a ir explicando. Aquí nos abocamos a uno porque la matemática es muy amplia, tenemos que ser muy específicos en nuestros temas para no cansarnos, porque la mente no aguanta tanto estar concentrada. Estas son las gráficas de barras, como verás, va del 17 al 21, son más delgaditas y nada más te está ubicando. ¿Cuál fue la frecuencia de los estados? Bueno, pues cayeron entre 2 y 4, fueron 3. ¿Cuántos entre el 21 al 25? Está llegando al 8. Y así nos vamos del 25 al 26. ¿Cuántos cayeron en esto? ¿Cuántos estados fueron? Pues fueron 9, que está entre el 8 y el 10.
y cuántos del 29 al 32, pues está entre el 10 y el 11, que fueron, entre el 10 y el 12, que fueron 11, y uno que nada más hubo al final, que fue de 34, que fue Tabasco. Aquí está representado. Y lo que tenemos por polígono de frecuencia son estos puntitos. Aquí ponemos de esta barra, más o menos la mitad, le ponemos un puntito, a la otra barra otro puntito, y la unimos. Este es lo que entendemos por polígono de frecuencia. Es esta rayita que vamos viendo, cómo va, si sube o si baja. Entre más sube, quiere decir que es una mayor frecuencia. Y esta es una explicación de lo que estamos dando de este tema.